Buenos días de nuevo a todas y a todos. Vamos a empezar con la conferencia que va a pronunciar Ángel Gabilondo Pujol, que es catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid y es ministro de Educación. Todos sabemos y todos conocemos que por parte del Ministerio se ha publicado un anteproyecto de ley, que es el anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la educación. Creo que el tema de la calidad es un tema que ha preocupado a todas las personas y yo creo que a toda la humanidad desde siempre, o por lo menos desde que tenemos noticia. A veces no se hablaba de calidad, ya desde los griegos, y me imagino Ángel es bastante más capacitado que yo para hablar de este tema. Realmente la arete de Aristóteles, la excelencia de Aristóteles, el lograr el máximo de desarrollo de las capacidades y de la virtualidad que tenía cualquier persona, pues ya es un tema que está presente y que va avanzando. El tema de la calidad yo creo que es un tema en el que todos estamos de acuerdo. Yo jamás he visto a nadie que diga que quiere hacer una educación de baja calidad o que quiere hacer una educación que busque otros objetivos. Todos buscamos lo mejor, todos buscamos el más alto nivel. ¿Dónde vienen las diferencias? Las diferencias vienen a la hora de plantear en qué consiste esa calidad, cómo se concreta la calidad y qué pasos, qué medidas tenemos que dar para concretar la calidad. De ahí la importancia de ver y de reflexionar por una calidad en plural, por muchos problemas y muchas implicaciones que tiene el desarrollo de este concepto de la calidad. En las muchas charlas, me parece que llevo ya 12 charlas en distintas AMPAs y distintas plataformas de la escuela pública explicando el anteproyecto de ley, yo digo que, como una de las conclusiones, que en lugar de anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa, lo que nos ha presentado el Ministerio es más bien un anteproyecto de ley orgánica de peora de la calidad educativa, porque realmente hay muchas medidas que cuestionan y que ponen en tela de juicio esta calidad. Creo que hay una serie de preguntas y una serie de reflexiones que hay que hacerse a la hora de entrar en este debate, ¿no? En primer lugar, ¿era necesaria una nueva ley? ¿Era necesaria una nueva ley? O más bien lo que hacía falta era reforzar políticas concretas que estaban dando éxito, que estaban teniendo muy buenos resultados y que se estaban traduciendo en el descenso del abandono prematuro del alumnado y en la mejora de los resultados al terminar la educación secundaria. Hablamos de calidad y es un anteproyecto de mejora de la calidad. A los padres y madres nos preocupa mucho también decir, una ley que busca la mejora se puede olvidar y puede no decir nada de la educación infantil. Gran ausente, gran desaparecida en el anteproyecto de ley. ¿Realmente va a mejorar la calidad la nueva organización de la secundaria y la nueva organización de la primaria, rompiendo el ciclo, poniendo los cursos para facilitar la repetición, y la nueva organización de secundaria que propone los 3 itinerarios, uno de ellos sin salida, como es la formación profesional básica, que no te lleva a nada, que termina y no puedes seguir estudiando, o los itinerarios de cuarto en enseñanzas académicas, enseñanzas aplicadas? No estamos volviendo a un viejo concepto muy conservador, muy anticalidad, que es que cada uno tenemos un talento que nos ha dado la madre naturaleza, Dios o quien sea, y ese no se puede mejorar, ni cambiar, ni aumentar, ni nada de esto. Otra cosa importante, ¿realmente se puede hablar de mejora de la calidad cuando el elemento clave de la calidad es la participación y la participación desaparece no solamente para el profesorado, sino también para padres y madres? Yo creo que si en algún sitio hay participación, hay calidad. Es condición indispensable, condición necesaria. Difícilmente se puede hablar de calidad, se puede hablar de otras cosas, si no hay participación y contar con la comunidad educativa. Realmente las reválidas, las pruebas finales de las que nos habla
¿Suponen una mejora de la calidad o más bien suponen más obstáculos, más dificultades y más alumnos y alumnas que se van a quedar por el camino y que no van a llegar nunca a los objetivos generales? En fin, todas estas cosas que estamos discutiendo estos días en las AMPAs y que estamos planteando en las AMPAs son temas que me imagino que estarán presentes y que vamos a recibir las aportaciones, el criterio y la opinión de Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo creo que no necesita presentación porque todos lo conocemos más que de sobra, pero me vais a permitir que señale tres cosas. Es un hombre vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid. Difícilmente entenderíamos su vida porque estudió Filosofía y Letras y se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid con el profesor Navarro Cordón, con una tesis sobre Hegel, el concepto como experiencia y sistema. Luego ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Filosofía, y finalmente obtuvo la cátedra de Metafísica en dicha universidad. En segundo lugar, otra cosa que define a Ángel Gabilondo es su compromiso con la administración y su compromiso con la administración de la universidad pública. Y señalo tres cosas nada más. En primer lugar, ha sido elegido por 2 veces rector de la Universidad Autónoma, ha sido presidente de la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidad Española, y por último ha sido ministro de Educación. Y en tercer lugar, habría que hablar de sus muchas publicaciones muy diversas, destacar alguna de Alguien con quien hablar, Contigo, del año 2009, etcétera. Pero sobre todo, en esta faceta de Ángel Gabilondo destaca una principal y fundamental, y es el intento que hace, yo creo que es el más serio en toda la historia reciente de la educación en España, por buscar un acuerdo, por buscar un consenso, por buscar unas bases sólidas que cimenten la educación y que la pongan a salvo de los vaivenes de cambio de gobierno, etcétera. Un hombre que busca, sobre todo, lo que nos une mucho más que lo que nos separa y que, lamentablemente, no por él, ni por el equipo, ni por los esfuerzos que se hicieron, no pudo ver cumplida esta aspiración y este deseo. Creo que hay una frase de su libro Alguien con quien hablar. Los que hemos trabajado convivencia fundamentalmente nos parece que es importantísimo el tema de hablar, de la comunicación, etcétera, pero creo que es una frase que recoge un poco lo que puede ser Ángel Gabilondo. Dice, hay que hablar. Dice, hablar es un acto de generosidad. Hablar con alguien es quererle. Muchas gracias, Ángel, y yo me callo porque lo importante es lo que nos vas a decir. Muchísimas gracias. Yo lo que iba a decir es que estoy de acuerdo con él. Y se ve muy mal que alguien esté de acuerdo con alguien, ¿no? Porque parece que para estar de acuerdo con alguien hay que renunciar a los principios, a los valores, a las convicciones. Estar de acuerdo no significa pensar idéntico en todos y cada uno de los aspectos. Es también una empatía afectiva, ¿no? Acuerdo tiene la palabra corazón dentro. Y cuando estás de acuerdo con alguien casi hay que pedir perdón. Lo siento, estoy de acuerdo con él. No lo volveré a hacer. Porque más bien lo que parece que socialmente es más valioso es estar en desacuerdo. Pero el desacuerdo no está contra el acuerdo. Lo que está contra el acuerdo es el permanente conflicto, la permanente confrontación sin debate, sin reflexión, sin opinión y sin posición. Así que los que amamos el acuerdo nos llevamos también bien con los espacios de desacuerdo. No sé yo aquí solo puedo empezar por felicitar, ¿no? 35 años son muchos años. Ahí debe haber convicciones, ¿no? Porque siempre digo que los estados de ánimo pues tienen sus más y sus menos, pero las convicciones son persistentes, resistentes, insistentes, consistentes y por eso felicidades. Muchas felicidades también a quienes han sido premiados, pues bueno, a mí me toca decir muy especialmente, y a Pedro, ¿no? Con
En fin, el afecto también que necesitamos de los demás para encontrar fuerzas y razones para proseguir, porque no es verdad que a veces no necesitemos el aliento. ¿Por qué nos reunimos aquí un sábado? ¿Por qué? Porque necesitamos también estar cerca para reforzar nuestras convicciones, para reanimar nuestros motivos, para fortalecer también nuestra acción. Y por eso felicidades por estar aquí un sábado. Yo le tengo un poco miedo a las mejoras. No es que esté en contra de lo mejor, le tengo un poco temor, ¿no? Yo creo que a veces en algunos lugares hay que poner, como se ponían las rayas en las paredes de la Riada del 68, Riada del 72, a veces hay que poner también en las paredes una raya que pone mejora del 91, no mejora del 96. Y lo que digo con esto no es que me parezca mal que se hagan leyes de mejora. En realidad las leyes deben ser de mejora, porque, como se decía, parece insensato hacer una ley de sanidad cuyo objetivo sea no mejorarlo, pero pueden ocurrir cosas tan extrañas a veces. Así que ya la palabra mejora nos pone a todos un poco en alerta. Por supuesto, yo he visto, he mirado por curiosidad qué leyes tienen delante la palabra mejora, y no son muchas, ¿no? Pero bueno, hay una ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, y si lo que se nos va a mejorar es la protección, no estoy en contra. Pero a veces el concepto que tengamos de mejora, esto es lo que es importante que pensemos. Y que lo pensemos de verdad. Porque no solo hay que discutir las fórmulas, también hay que discutir los principios y los valores. Yo sé que puede ser más pesado, pero es indispensable discutir los principios y valores sobre lo que se sustenta lo que decimos. Y también hay que pensar un poco en las palabras. A veces nos roban las palabras. A veces nos quedamos sin palabras, sin discurso. Se habla del esfuerzo y parece que hay unos que preconizan el esfuerzo, mientras otros lo que preconizamos es pues, la tibieza, la vaguería, la rendición, el arrodillamiento, pero no es verdad. Bien sabemos lo que es el esfuerzo, lo sabemos de siempre, lo hemos aprendido en casa, lo hemos vivido, hemos tenido necesidad de entender eso. Y es curioso que a veces nos dan lecciones de esfuerzo quienes han tenido la vida más fácil. Y por eso, bueno, cuando hablen a favor del esfuerzo, no hay que estar en contra del esfuerzo, hay que estar a favor de él. Y que no se apropien las palabras, que no nos roben las palabras. Y yo creo que hay muchos conceptos de calidad. Yo no voy a hablar exactamente de la ley, yo no he venido aquí a reñir al anteproyecto, sino a pensar cómo construir también un discurso que permita, desde luego, en su caso mejorarlo o en su caso sustituirlo. Yo creo que a veces hay un concepto muy abstracto y muy elitista de calidad. Y que la calidad a veces se emplea como un arma arrojadiza, que el gran afectado a veces es la equidad. Y desde luego la calidad sin equidad es elitismo y es discriminación. Y por eso nuestra palabra es, hablemos de calidad, pero hablemos de calidad también con equidad y desde la equidad y por la equidad. Porque de luego una de las grandes conquistas de estos 42 últimos años en España, luego veremos por qué dice 42, pues tiene que ver con la universalización y socialización de la educación. ¿Que ahora tenemos que hacer procesos hacia una mayor calidad y excelencia? Pues probablemente no hay problema, pero no a precio de renunciar a esta conquista lograda por tanta gente, luchada por tantos, vivida por tantos, y yo cada vez que hablo como también un homenaje a quienes en España han luchado por la educación. Algunos han fallecido ya, han dado su vida por hacer de este país un país que se diga lo que se diga y estemos o no en crisis irreconocible. Es que no nos acordamos cómo era España hace 40 años, no nos acordamos. No nos acordamos que en el 70 y tantos en España el 30 y tantos % de los niños no estaban ni escolarizados. Hablamos de Finlandia con pasión y algunas razones hay para hacerlo, pero en 1900 en Finlandia no había ni un analfabeto. Bueno, y en España no les quiero contar.
Así que venimos, hay que ver también de dónde venimos y agradecer el esfuerzo de los que han luchado por la educación y luchan por la educación. Así que me parecería un error si en el debate sobre el anteproyecto o sobre la educación en España nos limitáramos a debatir las fórmulas y no debatiéramos también los principios y los valores sobre los que se sustenta la educación que se propone. Y me parece que la propuesta que se hace en el anteproyecto, ya digo, no soy nada pendenciero y por tanto tengo tendencia a ser aburrido cuando me meto con algo porque no acabo de ir a matar, siempre procuro que salga vivo aquello de lo que hablo, así que si buscan un pendenciero ya saben que no soy yo. Pero sí quiero decirles que a mí me parece resultadista. Un anteproyecto resultadista es un anteproyecto que hace que los resultados sean la única medida de calidad de la educación. Una educación que se mide por los resultados. Así que lo verdadero, esto es casi una frase que parece de Hegel, ¿no? Lo verdadero es el resultado. Lo verdadero es el éxito. Esto es lo verdadero. Así que si no tienen ustedes éxito es primero porque han sacado malos resultados y segundo porque ustedes no tienen talento. A ver si se esfuerzan un poco más. Yo, por tanto, cuando digo que el título es por una calidad en plural, la primera noción de pluralidad, de la calidad, es desde luego no vincularla exclusivamente a los resultados y, por tanto, a una cierta concepción del talento, que eso no es plural, y saber que la calidad tiene que ver con algunas cosas. Tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con el conocimiento y el concepto de conocimiento que se tiene y tiene que ver con la participación, como ha sido dicho ya en la presentación. A mí me importa la calidad, pero me importa una calidad que tenga que ver con esto. Y no estoy muy seguro, esto se puede debatir y el Parlamento también será un sitio para debatir, pero también hay un debate social. No estoy muy seguro de que en el anteproyecto pues, estas cosas no sean tenidas en cuenta en el modo en que yo al menos lo valoro. Esto no quiere decir, voy a dejar esto del principio de lado, que todo lo que otros han hecho está bien, todo lo que hemos hecho está bien, que nosotros somos perfectos, que el ministro de Educación anterior era estupendo. No, esto no quiere decir eso. Esto quiere decir que tenemos que insistir en este debate. La educación compensa las desigualdades y, desde luego, es el mejor medio de lograr una cierta equiparación social. Nada ha hecho por la igualdad en este país más que la educación, nada ni nadie. Nada ni nadie. Y desde luego nada excluye más que le excluyan a uno del conocimiento. Si quieren ustedes hundirles a alguien, por ejemplo al hijo suyo, lo primero que tienen que hacer es apartarlo del conocimiento, de la educación y la formación, porque es hundirlo para siempre. Y por eso empecemos por reconocer con convicción que la educación, el conocimiento, es el mejor legado social, el mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos y que además es lo mejor que hemos recibido y es lo que ha hecho por la equidad en este país como nada ni nadie. Y además, la calidad y la excelencia son componentes esenciales e indisolubles, no se pueden separar. No hay excelencia sin calidad, que sea a la vez excelencia sin equidad. ¿Qué es eso de una excelencia sin equidad? Tenemos que decir que excelencia sin equidad es un hierro de madera. Eso es lo que es, un hierro de madera. Y desde luego, aquí hoy hablaremos modestamente de la participación, pero de la participación de la comunidad educativa, de los agentes sociales, de las asociaciones, de los parlamentos. Y vamos a ver lo que quiere decir eso. Y si la única medida son los resultados, hay un determinismo del nivel educativo. Casi podríamos decir que hay un RH del talento, ¿no? Antes nos reíamos mucho cuando en alguna comunidad alguien hablaba del RH como que era lo que determinaba esencialmente la identidad. Pues bueno, aquí hay como un cierto RH del talento, una especie de la secta de la talentología. Y esta historia no es ningún discurso contra el talento que reivindicamos, sino una concepción del talento que merece también alguna reflexión. Es verdad que
todo esto de los principios ha de ir acompañado de políticas específicas. Y esto es lo que yo quisiera ahora tratar de analizar. Desde luego, si hablamos de la calidad en plural, la calidad se dice de muchas maneras, contra la uniformidad, en defensa del derecho a la diferencia. Yo no estoy de acuerdo de que la calidad sea un concepto vinculado exclusivamente a los resultados. Yo siempre había estudiado o leído o pensado que la calidad no era la identificación con los resultados. Yo había leído que la calidad era una relación entre los objetivos, las medidas y los resultados, de tal manera que según qué objetivos se propongan, si los resultados responden a esos objetivos y las medidas adecuadas logran esos objetivos, entonces sí hay calidad. Pero no es la calidad de los resultados, es la calidad de la relación entre los objetivos y ellos. Entender esto es entender que la calidad es un sentido de la medida, un equilibrio, una mesura, una equidad, y que incluye un concepto de oportunidad. Y por eso, para hablar de la calidad, también deberíamos empezar por hablar de cuáles son esos objetivos de la educación. ¿Qué perseguimos con la educación? ¿Qué buscamos? Es que según que persigamos, es decir, según los objetivos, tendremos una noción distinta de calidad. ¿Qué es la educación? ¿Adquirir conocimientos, sin más? ¿La pura adquisición de conocimientos? Para quien tenga esa noción, pues una noción será la de calidad. ¿Qué es la educación? ¿Formar dóciles empleados? ¿El objetivo es hacer dóciles empleados? ¿O es el objetivo de la educación formar ciudadanos activos y libres, capaces de responder con convicción en cada situación de la vida? Es que es muy distinto si usted piensa que la educación es para hacer dóciles empleados o la educación es para hacer ciudadanos activos y libres. Es que el concepto de calidad depende también de los objetivos, no solo de los resultados. Y además, ¿qué se entiende por éxito? ¿Qué se entiende por éxito? Es el éxito social, económico. Hay también en la ley, en el anteproyecto, una cierta vinculación con un determinado concepto de la economía y del éxito económico, que para quienes tenemos valores, seguro que de una determinada manera que estamos aquí, valores con una cierta dimensión social, valores vinculados a la equidad, valores vinculados al bienestar, a la construcción de una sociedad más justa, pues nos producen alguna incomodidad. Incomodidad en los principios y en los valores, casi nada. Que no nos toquen los principios y los valores así como así. Y bueno, por eso la igualdad de oportunidades y la universalización y socialización de la educación nos parece que son asuntos de enorme importancia. Bueno, yo he tenido ocasión de leer algunas cosas también y es verdad que, por ejemplo, me gustó mucho algunas caracterizaciones que ha hecho César Coll, que es profesor de Psicología de la Educación a la Universidad de Barcelona, y él hace como un determinado estudio de qué ha pasado en la educación en los últimos años en Finlandia, famosa Finlandia, donde no está tan claro que los niños sean muy felices, pero esto por lo visto tampoco es muy importante. Y no hablaré contra Finlandia, al contrario, es una referencia para nosotros, pero en Finlandia tardaron 25 años en sentar las bases educativas acordadas para tener un esfuerzo sostenido y consistente para establecer su sistema educativo. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de tener 25 años un sistema educativo con alguna estabilidad para hacer un esfuerzo sostenido y consistente? Y tardaron otros 15 años en empezar a asentar esos principios y llevan 40 años y ahora están evaluando el sistema. Después de 40 años. Nosotros lo que hemos hecho en esos 42 años pues es un montón de leyes. La LOMCE es la 7ª ley orgánica de educación. Y no hago derivas de otras cosas que hemos tenido en medio. Analizando despacio sale a un promedio de una ley por cada 4 años y medio, aproximadamente. Y además, si fueran leyes, como se ha dicho, de corrección, de mejora, efectivamente, pero mejorar algo solo se puede mejorar a partir de lo que hay.
Pero si en vez de mejorar lo que hacemos es reempezar, se deroga y se sustituye lo anterior sin una evaluación rigurosa de los efectos de su impacto, entonces lo que se produce es, eso no es mejorar, eso es adanismo, es decir, volver a empezar, volver al empezar. Y volver a empezar de tal calibre, yo a veces he dicho medio en broma, ¿no? Cuando le preguntan a un padre, ¿qué estudia tu hijo, que tiene 12 años? Y el padre tiene un lío que no sabe si es el BUP, la ESO, el primero o el primero. Y muchos padres ya contestan, no, está en el curso que corresponde a su edad, que es como que no ha repetido, ¿no? Pero ya extraviados en la selva de denominaciones que hemos otorgado a la vida desde que ellos estudiaban hace 30 años hasta hoy, extraviados, ¿no? Y bueno, si hay alguno, César ha llegado a hablar de activismo legislativo, de un cierto activismo legislativo, que es en España los cambios en la estructura, en la organización y funcionamientos del sistema, en los niveles anteriores a la universidad han sido tan numerosos y a veces tan iniciáticos cada vez que cuando uno habla de consensos o de acuerdos, sinceramente no se hace para que uno renuncie a sus principios ideológicos ni a sus convicciones. Yo soy capaz de acordar algo con alguien sin renunciar a mis principios y a mis valores. Ese es el acuerdo. El acuerdo no es que todos tiramos los principios y hacemos un pasteleo, no, no. El acuerdo es, persistiendo en nuestros principios y valores, entender que hay también entre esos valores intereses legítimos de una sociedad, de unos jóvenes, de un futuro, que somos capaces de anteponer a todo y hacer valer esos valores, exactamente, eso se llaman valores, porque se hacen valer, porque te dan valía, porque te dan valentía, porque te dan valor, por eso son valores, y hacerlos valer en un espacio de diálogo. Y repito, diálogo no es que estemos de acuerdo en todo. Diálogo es que hay un espacio, una mesa, un sitio, un lugar donde podemos estar en acuerdo o desacuerdo. El problema no es que en la mesa estamos en desacuerdo, el problema es que alguien nos ha llevado la mesa. ¿Y dónde está la mesa? ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? Bueno, así que aquí también habría que empezar por decir que hay como modelos distintos del concepto de educación y pedagogía. Detrás de cada cosa hay también un cierto concepto. Nos aburre, pero hay un cierto concepto. Y lo más interesante en la ley, algunos lo han dicho, es en anteproyectos que hay, no se tiene muy en cuenta la experiencia pedagógica, psicológica, de educación, de tanta gente que ha trabajado durante años investigando, analizando, estudiando y definiendo en qué consiste esto de educar. Hay algunos que por lo visto ya lo tienen muy claro. Lo tienen claro desde su casa. Lo aprendieron y ya lo tienen claro. Sin embargo, todos los aquí presentes, amigos dudadores, estamos siempre buscando, interrogándonos, preguntándonos, y por eso los que nos preguntamos tenemos tendencia a reunirnos para escucharnos, para debatir, para deliberar, para decidir conjuntamente, para participar activamente en la decisión. Pero para eso es muy importante estar dispuesto a dejarse decir algo y no creerse que uno ya lo sabe todo y mejor que los demás. Y esta es una de las claves de la idea de participación. La participación solo es participación porque significa también creer que uno no tiene la absoluta verdad y precisa también de la palabra de todos y cada uno. Y por eso en estos debates sobre la educación había un modelo que era un modelo como si educar fuera sacar de dentro lo mejor de ti. Una especie de agustinismo, que es que uno a través de la educación vas como sacando de dentro lo mejor. Desde luego los grecolatinos no entendían esto así. Dice, tú miras dentro, pues te encuentras el hígado, el riñón, pero ¿qué es eso de...? No, hablaban al revés, que la educación era una incorporación, que lo que tenías que hacer era incorporar algo. El objetivo del curso no es que al acabar el curso tú te hayas vinculado tanto a lo que es el adolescente que por fin hayas logrado ser tú también un adolescente. Porque es que hay algunos que tienen este modelo pedagógico, que es que lograr que al final del curso el profesor sea uno más de ellos.
Pero bueno, no está mal estar cerca. Pero es muy importante también arrancarles a ellos del limitado horizonte de sus expectativas y de su vida para ofrecerles nueva posibilidad y nueva oportunidad. Pero ese concepto de que la educación es también ofrecer nueva posibilidad, nueva oportunidad, abrir expectativas, consiste en no entender la educación como una rendición, una claudicación y una sumisión al estado de cosas en el que te encuentras. ¿Qué le vas a hacer, hijo? No has nacido muy listo y además no andas bien de dinero. Tendrás que ir a formación profesional. Y la historia está, por tanto, yo hago caricaturas y no quiero ofender a nadie, y quiero respetar lo que se dice, pero también quiero defender mis convicciones. Y la educación no puede ser la mera constatación de las diferencias, ni de las diferencias de talento, ni de las diferencias de nada. No puede ser mera constitución, no puede ser mera adaptación a lo que ya hay, sino que tiene, como he dicho, que desplegar otras y nuevas posibilidades. Desde este concepto de equidad, yo creo que no puede reducirse la noción de diversidad a la noción de diversidad de talento. Porque si uno mira la lógica del anteproyecto, y repito, esto yo no pongo en cuestión la buena voluntad y el interés de quien lo hace para mejorar el país, luego ya veremos también el modo como se hace, que quizá yo pienso que debe hacerse de otro modo, pero la lógica es, como hay diferentes talentos, debe haber diferentes trayectorias para que se logren buenos resultados. Esta es la lógica del asunto. Y entonces, como hay diferentes talentos, debe haber diferentes, bueno, no solo talentos, sino habilidades y expectativas, entonces tiene que haber diferentes trayectorias. Y debe haber un sistema que canalice, esta es la palabra, canalice, a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas. Pero no se trata en la educación solo de las condiciones, se trata también de las posibilidades, de las expectativas, de las motivaciones, de las formas y estilos de aprendizaje. Siempre he contado, lo he contado más de una vez, quizá alguno lo haya oído, ¿no?, que yo sí soy partidario de que cada uno llegue lo más lejos que pueda y que en ese sentido ha de luchar para acceder a lo mejor de sí, a la mejor posibilidad de sí mismo, ¿no? Lo único que he pedido siempre es que se salga de un mismo lugar, de una misma línea. Dice, bueno, vamos a ponernos todos a la misma línea. Ya, en eso la educación infantil es determinante, como ha sido dicho. Toda vez que la educación infantil, la escolarización temprana, detecta necesidades de escolarización específica, es determinante para la igualdad de oportunidades y, por tanto, hemos de defender eso como una etapa educacional, aun sabiendo lo difícil que es si no está vinculado también a políticas de conciliación y a otra serie de asuntos, y sabemos lo difícil que es porque debe estar vinculado también a una serie de recursos. Sabemos lo difícil que es, pero también sabemos lo importante que es. Pero claro, si nos ponen en la misma línea de salida, sin igualdad de oportunidades, es como echarse a correr uno con los ojos vendados, el otro con una pierna atada, el otro con 50 kilos en la espalda, unos a caballo, otros en moto, y decir, ¡hala!, a triunfar. Digo, oiga, pero ¿no podemos salir más o menos en condiciones de equidad? Es decir, que si no hay igualdad de oportunidades, el discurso de la excelencia, si no hay igualdad de oportunidades, significa exactamente que la excelencia está más bien prerreservada a quienes tengan mejores condiciones y mayores posibilidades. Y los que tenemos una cierta concepción de lo social y de la sociedad, pues decimos que la inteligencia tiene también una dimensión social y que la inteligencia también se adquiere y también se aprende y que la capacidad no es nunca algo estático o impermeable a las acciones y a las experiencias, sino que hay muchos modos de lograr que esa capacidad no se despliegue. Así que la experiencia educativa incide no solo en lo que alguien aprende, sino también que incide en su capacidad de aprender. Porque si no se desarrolla, no es que uno aprenda menos, es que cada vez tiene menos capacidad de aprender. Por eso la ayuda del profesorado, ajustada a la diversidad de las capacidades,
ajustada a la diversidad de los intereses y a las motivaciones del alumnado, resulta decisiva, es condición. Y por eso cuando hablamos de los recursos, no hablamos mucho porque somos gente muy elegante y hablamos poco de dinero, pero cuando hablamos sabemos lo que decimos, es que los recursos donde realmente hacen más daño es en la equidad. No es que queramos más recursos para vivir nosotros mejor, es que sabemos que las tutorizaciones, las ayudas, los apoyos, la atención a la singularidad intercultural, la atención a los que tienen especiales necesidades de escolarización o singulares necesidades específicas, todo eso significa también recursos humanos, medios. Si no, se verá afectada la educación. ¿Y sabe lo que se verá afectada? Sobre todo la educación pública. La educación es un bien público. El otro día le oí a uno que hablaba por la radio con otros tertulianamente y le oí decir que la educación, eso de que es un bien público, es discutible. Bueno, es verdad, casi todo es muy discutible. Para empezar, yo lo único que quiero recordar es que por ahora, hasta nueva orden, está al menos en la Constitución así definida como bien público. Y que público no quiere decir del gobierno. Público quiere decir de toda la sociedad. Y por tanto es una tarea, un compromiso, una obligación de todos los que componemos esta sociedad, la educación. Y no se educa solo en horario escolar, ¿eh? A veces hablamos de los chavales que les faltan principios, valores, no se les ve preparados. ¿Y nosotros qué tal andamos? ¿Qué modelo de sociedad hemos contagiado? ¿Qué valores sociales hemos preconizado? ¿Qué vida de compromiso llevamos? Supongo que ustedes mucha, pero ¿qué vida de compromiso llevamos socialmente? ¿Qué les hemos hecho desear? Bien, por eso, cuando no están presentes, conviene no reñirles mucho. Luego, cuando vengan, ya veremos. Yo solo quiero decir que recursos para la diversidad son política de inclusión. Y algunos creemos en un modelo inclusivo, en una educación inclusiva. Y no es que lo creamos en una educación inclusiva por motivos de caridad o filantrópicos, sino por motivos de justicia y además por motivos educacionales, toda vez que quien está educado en un contexto de diversidad, de pluralidad, está más preparado para vivir en la convivencia en una sociedad de diferentes, que siendo diferentes, tienen derecho a la diferencia, pero no tienen diferencia de derechos. Y querer vivir en una sociedad donde hay derecho a la diferencia sin diferencia de derechos significa una educación también en el ámbito escolar ya en esa diversidad y en esa pluralidad. Y si desde luego les viene muy bien a los que se dicen diferentes estar en un contexto de lo común, no les quiero ni decir cómo les viene bien a los que creen estar ya en lo común el que haya exactamente otros con otras necesidades específicas. Y no sé quién educa más a quién, si los que tienen especiales necesidades a los otros o al revés. Pero si uno... Por eso, cuando hablamos de flexibilidad, porque es que hay otra cosa que es muy interesante, por eso digo lo de las palabras, porque casi todas las palabras que ahora estamos diciendo aparecen también en el anteproyecto, pero con sentidos un poco distintos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo de que una de las causas del fracaso y el abandono escolar en nuestro sistema, que son muy complejas, muy plurales, muy sociales y que desde luego se explicarían con mucho tiempo si se pudiera comprender que con la misma ley en algunas comunidades hay un gran abandono escolar y en otras no, y por qué hay más en las zonas del Levante o en la zona donde hay turismo o en las Baleares que en el País Vasco o en Navarra o en Asturias. Pues habría que hablar del sistema productivo, habría que hablar de este abandono de la educación para ir a los servicios, al turismo, habría que hablar de la construcción, habría que... o sea, que no es un asunto que se dirime simplemente con una programación educativa, esto es un asunto de una envergadura social enorme, ¿no? Y también un cierto concepto y una cultura social, donde, hijo mío, como saques malas notas, te pongo a trabajar. Bien, esta frase que la decimos con tanta ilusión es una condena. Y
esta historia, por tanto, del fracaso y el abandono escolar nos implica a todos y tendremos que pensar seriamente cómo abordarlo, pero a veces los chicos abandonan el sistema educativo, pero a veces el sistema educativo los abandona a ellos. Y por eso, cuando hablamos de una flexibilidad del sistema educativo, cada uno entiende de un modo distinto la flexibilidad, pero lo decía bien Pedro, ¿no? A veces la flexibilidad consiste en no ponerle a uno en un callejón sin salida, inexorable, que tú eliges ya con 13 años tu destino y si te has equivocado, lo siento, se siente. Bueno, todos sabemos cómo en esa edad todo está condicionado socialmente. No es lo mismo que en tu casa haya libros, muchos o pocos, que tu padre esté en paro, no. No es lo mismo si te vas todos los veranos desde los 4 años a Londres a hacer cursos o la última palabra que has oído en inglés es yellow porque tu centro se llama bilingüe y esto es lo que enseñan. No digo que no enseñen más, digo que te enseñan también eso. Y lo que digo es que la historia... No he dicho que no enseñen más, insisto. Lo que digo es que no es lo mismo el haber tenido oportunidad y elegir en un contexto donde estás arropado, que esperan mucho de ti. Una de las claves del fracaso escolar, es el abandono escolar, es que el entorno no espere de ti, que no esperen mucho de ti, que no se ocupen ni esperen de ti, porque hay muchas teorías de la educación, pero hay consenso. Si no esperan algo de ti, tú fracasas. Es más, el que es profesor sabe perfectamente que si a un alumno de la fila 1, 2 o 3 le empieza a decir todos los días, mira, hijo, que no vales para nada. Es que tú no hables, que tú no vales para nada. Tú eres un inútil. Pues en un par de meses yo creo que lo logran. Logran el resultado de que llega a ser inútil. Pero si en vez de decírselo únicamente a un niño, se lo dicen a todo el sistema educativo y a todos los profesores... Usted no vale para nada, tienen muchas vacaciones y además se les ve poco comprometidos, poco formados y además el sistema educativo en España es un desastre. Bien, por ese camino iremos logrando los resultados perseguidos, pero yo creo que no es verdad que sea eso así. Todos tenemos que mejorar, pero también tenemos que entender que la flexibilidad no es el desvío hacia un callejón. No es canalizar a los estudiantes según sus fortalezas y de ahí las trayectorias. Cuando yo he hablado de la talentología, quiero decir que no, el talento ni lo explica todo, ni lo justifica todo, ni se reduce todo a él. Ni vale ir del talento a las trayectorias, porque cuando se habla de flexibilización de las trayectorias, yo digo que lo que no es flexible es el sistema. No es un problema de flexibilidad de las trayectorias, es del sistema. Y del sistema quiere decir que si un chico elige en un momento determinado un conjunto de materias que le orientan en una dirección, esto tiene que estar abierto hacia arriba y hacia los lados. De tal manera que si va a formación profesional, no tiene por qué, obtiene esa orientación, no tiene por qué no tener un título de enseñanza obligatoria y no tiene por qué no poder luego con programas más específicos, pues ir pasando a formación profesional de tipo medio, de ella a formación profesional superior, de la formación profesional que se puede ir a la universidad, que uno pueda haber elegido con sus complementos, con los cursos, con lo que haga falta, pero que uno no elija inexorablemente un camino. Y esto hemos visto muchos chicos que eligen primera formación profesional, luego hacen unos cursos y van a la universidad. Esta flexibilidad no es pérdida de calidad del sistema. Yo he empleado 2 palabras para distinguir esto. Una cosa es ser riguroso, que hay que serlo y mucho, y otra cosa es ser rígido, que no hay que serlo. Así que se puede ser flexible y riguroso. Rigurosidad, toda la que haga falta. Rigidez, no. Y este sistema que lo que hace es, además, introducir esa llamada flexibilidad en el corazón de la enseñanza obligatoria en el último año, con contenidos un poco distintos, pues me parece que ignora, a mi juicio, lo que debería ser una buena consideración del talento. Porque llamar reconocimiento de la diversidad, como se llama en el texto, más bien
apertura y la vinculación de las habilidades y las expectativas, ya han visto que nosotros tenemos una idea de la diversidad un poco más amplia y más plural. No encuentran otro modo de diversidad que la diversidad de talento. Bueno, habrá que empezar a recordar que el talento era una moneda y a ver si va a ser la diversidad de talentos lo que está marcando un poco las cosas. Pero el talento, hablemos del talento, no de los talentos. Hablemos del talento, que recuerdo que el talento era una moneda, que de ahí viene la palabra. Digo, por si acaso hay alguna visión mercantil de esto, que espero que no. Lo que digo es que el talento, como capacidad, es también el talento como potencial. Si miran en el diccionario, el talento no es tanto ya algo logrado, es una potencialidad. Es decir, tiene que ver con la noción de calidad que nosotros defendíamos, que era una vinculada medios y fines, objetivos y resultados. Potencial para el desarrollo de habilidades y competencias. El talento nunca es un resultado. Una noción de talento que ignore la inteligencia social, la inteligencia emocional, los condicionantes del talento. Este talento, como llamado RH, que funda el país de los talentosos, me parece a mí que es mucho pedir ya casi en la preadolescencia, en una evaluación selectiva, con consecuencias para toda la vida, es mucho pedir que ahí ya se determine cuál es el camino que alguien haya de elegir. Y es mucho decir por una razón, que es por una cierta noción de selección. Defendamos nuestras palabras. ¿Creemos en la evaluación? Sí. Lo que no se evalúa, se devalúa. Creemos en la evaluación. ¿Creemos que hay que hacer pruebas? Sí, hay que hacer pruebas. Pero hay que hacerlas tan constantemente, tan permanentemente, que esto lo que hace es desacralizar la prueba en la que te juegas la vida. Y por eso siempre hemos hablado de evaluación permanente. No nos ha parecido mal la evaluación permanente. Lo que no podemos entender es que sea la selección permanente, entendida como la clasificación permanente, entendida, por tanto, como una suerte de darwinismo social. Y el darwinismo social que va seleccionando y clasificando según condiciones de posibilidad de cada uno desde una temprana edad. Porque habrá que estudiarlo dentro de unos años y habrá que ver quiénes han tenido mayor oportunidad de llegar a los estudios superiores. Y además hay otra cosa. El objetivo de la evaluación siempre ha sido mejorar, la mejora. Se evalúa para mejorar. Se evalúa para no hacer control, sino mejora. Para probar y para corregir. Y por tanto, el problema, además que lleva de esta noción que algunos han visto como una recentralización que tiene que ver también, desde luego, con los porcentajes de enseñanza mínimas fijadas por el gobierno español, que pasan del 55%, como saben, y el 65% al 65% y 75% en relación con las comunidades, con y sin lengua cooficial, además del castellano. Es decir, lo que se resiente ahí es la autonomía curricular de los centros educativos y del profesorado, como tantas veces hemos dicho. Y esta discrecionalidad, o separación o segregación en función del talento, y además en vía diferenciada desde edades tempranas, olvidan los factores que determinan los resultados. Y desde luego, entre los factores que determinan los resultados, uno y muy singular es el afecto, el querer a los chavales y, como he dicho, el esperar mucho de ellos. Pero de luego dejarlos al margen no es quererlos. Miren que hay teorías de la educación, miren que habrán hecho ustedes tesis doctorales sobre esto, miren que hay debates sobre esto. Pues unanimidad. El afecto, el querer y el esperar algo de alguien es clave para su éxito. Y no es dejarlo de lado, y no ponerlo a un lado, y no llevarlo a caminos sin salida. Y también la implicación y las condiciones familiares y sociales, la implicación de toda la comunidad educativa. Yo a veces decía, es muy importante la comunidad educativa, no se podrá hacer nada sin la comunidad educativa. Sin la comunidad educativa no hay reforma del sistema educativo,
Nunca jamás se hará nada en la educación si no se cuenta con quienes están en la educación. Y algunos me han dicho, es que no hablas de los padres y de las madres. Y yo les digo, es que para mí los padres y las madres son comunidad educativa. Los padres y las madres forman parte de la comunidad educativa. La comunidad educativa no está formada solo por el personal de administración y servicios, los estudiantes y los profesores, también por los padres y por las madres, por los tutores, por quienes se responsabilizan en modelos de familia plurales y diversos como nos gustan, en ese ámbito, en la responsabilidad donde uno crece afectivamente y crece en conocimiento, en ese ámbito, esos forman parte de la comunidad educativa y les tenemos que hacer formar parte de verdad. Y yo no estoy muy seguro de que lo hayamos hecho bien hasta ahora, ni estoy seguro de que con esto vaya a mejorar, sino tengo un poco la impresión de que hay un concepto de participación que se vincula mucho al asesoramiento, pero menos a la intervención real en la gestión y decisión de los asuntos. Por eso, también la implicación del centro es importante y no estoy muy de acuerdo de que haya una única razón, el talento. Se llega a hablar en el texto en una expresión un poco inquietante. Se habla de la naturaleza de este talento. Y cuando ya se vincula el talento con la naturaleza, eso sí que es RH. Y por tanto, sí es importante el talento, que no vayamos ahora nuevamente a pensar, mientras unos estamos defendiendo el talento, otros están defendiendo la mediocridad. No, no. Mientras nosotros estamos defendiendo el éxito, ellos están defendiendo el fracaso. Que no. Mientras unos estamos defendiendo el esfuerzo, ellos la vaguería. Que no. Simplemente tenemos conceptos distintos de lo que es el esfuerzo, de lo que es el éxito y de lo que es el talento. Y tenemos que contar con mecanismos para reconocerlos y potenciarlos. La diversidad de los alumnos, la diversidad de su talento, parecía que era la equidad, pero la equidad no es una desconsideración con la multiculturalidad, la discapacidad, las posibilidades. No es un aplanamiento que ignora las condiciones y posibilidades. Y por eso me parece tan importante, y estas jornadas veo que son en esta dirección en las que se trabajan, que la idea de participación. Para algunos, la participación consiste en ser consultados, que les consulten. Bueno, está bien ser consultados, pero yo creo que es una visión muy pobre de la participación. Los consejos escolares en los centros, los consejos escolares de las universidades, las conferencias generales, los consejos escolares de las comunidades autónomas, como se ha dicho antes muy bien, de las comunidades educativas, los consejos escolares o las asociaciones que forman parte y conforman la vida de un centro, tienen que participar. Y ya que hablamos de un anteproyecto de ley, creo, a mi juicio, modestamente, que se debe de participar en el debate inicial sobre los objetivos y los principios. Y no, una vez ya elaborado el texto, a ver qué opinan. Si participar no es simplemente opinar. Participar es estar en la elaboración de las líneas de acción. Es estar en la evaluación y en la evolución de los propios textos. No es solo opinar, sino ser activos agentes de pleno derecho en la decisión también y en la gestión. Y por eso es tan importante, reivindicando la participación, que se establezcan cauces, procedimientos de participación y que haya un debate social y público si es que vamos de verdad a afrontar con seriedad, y me parece muy bien, el tema de la educación. No puede abordarse el tema de la educación. Ninguna ley del mundo cambiará el sistema educativo sin la comunidad educativa, sin la participación de la comunidad educativa. No cambiará, cambiará la ley, no cambiará la realidad. Y es muy importante tener en cuenta lo realizado, los objetivos consensuados. Nada se hará para la comunidad educativa sin la comunidad educativa. Y entender esto, entender, como antes hemos dicho, que la educación es un bien público, es que toda la sociedad tiene el derecho y la obligación de velar, de intervenir y de participar, de organizarse y de asociarse para hacer valer este bien público. Y de ahí la dimensión social de la educación, la implicación social de la educación, la innovación social de la educación se expresa a través de la organización social, la asociación que permite una y otra vez el debate y la defensa de las ideas. Y no deben verse las organizaciones y las asociaciones como algo lateral,
Algo así como hay gente que está tan enloquecida con esto que es capaz de reunirse un sábado a hablar de estas cosas. Déjales, que se desahoguen, que hablen. Pero también hay una reivindicación, que es la reivindicación de un espacio de nuevas formas de participación social. Este es un gran debate social. Nuevas formas de participación social y otras formas de participación. Y me parece que en el tema de la educación esto es muy importante. Casi en la línea de ir señalando algunas cosas, quería decirles, solo voy a hablar de dinero un segundo, que yo soy partidario para que los recursos sean eficientes, que sean suficientes. Porque si no son suficientes, es muy difícil que sean eficientes. Yo siempre he creído que los recursos tienen que ser suficientes, eficientes y equitativos. Pero cuando no son suficientes, es difícil ser eficiente. Eso es como querer ser austero cuando no hay nada, que esto es muy de nuestro país. Cuando ya no queda nada, la austeridad. No, hay que ser austeros cuando hay algo. Y precisamente, no digamos ya si la austeridad es extrema austeridad, cosa que es imposible de pensar, porque la austeridad es exactamente sentido de la medida, sentido de la mesura, equilibrio, relación entre lo que uno invierte y lo que uno hace. La austeridad es la máxima expresión de la justicia y de la mesura. Ahora, una austeridad desmedida es como un justo injusto. Eso es lo que es. Y, por tanto, tenemos que encontrar ese equilibrio. La LOE tenía sus defectos. Tenía un modelo que ahora citaré en un momento, o al menos citaré un texto, y también les puedo decir que ahí había una memoria de miles de millones de euros. Y que esto ha sido importante para hacer programas de cualificación, programas específicos, una acción específica en la educación que ha tenido sus resultados y, como ha sido citado, pues el fracaso y abandono escolar, y yo creo que tiene que ver con eso y con políticas específicas, pues ha bajado unos puntos en los últimos años, cosa que no había ocurrido. Sigue siendo muy alto y no podemos estar contentos mientras un solo chico o una chica siga adelante en sus estudios. Pero es que ahora la LOMCE también tiene memoria económica. Yo he visto que tiene una memoria económica de menos 15.000 millones. Y esta memoria económica de menos 15.000 millones se estará aplicando hasta el año 2015 para dejar la inversión en educación en 3,9% del Producto Interior Bruto. Estábamos aspirando al 5%, estábamos cerca del 5%, buscábamos el 5%. No, ya sé que no es solo una cuestión de recursos. Y, desde luego, hay que dar cuenta de ellos, hay que ser eficiente, hay que ser transparente, hay que explicar a la sociedad qué hacemos con los recursos que todos ponen en la educación. Esto estoy de acuerdo. Pero también es cierto que la educación no es solo la mejor política social, la educación es también la mejor política económica. Y no la única, desde luego. Cuando digo que es la mejor política económica, digo que no es la única porque en el preámbulo de la LOMCE dice que el nivel educativo determina un poco la economía de un país. Hombre, que es decisivo, sí, pero a ver si ahora no va a tener ninguna importancia el sistema financiero, las políticas económicas, las instancias y agentes económicos. Porque aquí, en cuanto te dan el mérito, te echan la culpa. Todo el sistema educativo es clave para la economía y, por tanto, no tardarán en decir que si la economía va mal es por la educación. Pero no es que haya que poner la educación en el corazón de la economía, como yo defiendo, sino que algunos han puesto la economía en el corazón de la vida educativa. Y es cierto que si uno lee el preámbulo de la LOMCE, la terminología es bastante inquietante, que pone la competitividad de la economía vinculada a las cotas de prosperidad de un país y que dice que, además, que el nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito en la arena internacional. A mí esto me ha producido inquietud. Es que tengo un foco aquí que voy a declarar enseguida que soy culpable, de un momento a otro, y me está matando los ojos. Pero bueno, quería decirles, antes de confesarme culpable, que toda la terminología, si comparan, esto lo ha circulado por la red, lo habrán visto en todos los sitios, ¿no? El preámbulo de la LOE con el preámbulo de la LOMCE. De verdad que merece la pena hacerlo. Es solo esto, leer, ¿no? Es verdad
que en la LOE se habla del bienestar individual y colectivo, de la construcción de la personalidad, del desarrollo de la capacidad, de la identidad personal, de la comprensión de la realidad, de cómo integrar la dimensión cognoscitiva, afectiva y axiológica. Se habla de cómo sacar las máximas posibilidades de las fuentes de riqueza, la convivencia democrática, la eliminación de la discriminación, la cohesión social, la constitución de sociedades dinámicas y justas, que la educación es el principal recurso de un país. Este es un poco el tono de la LOE. Luego diremos que no lo hemos hecho bien o mal, pero este es el tono. Pero si van al preámbulo de la LOMCE, el tono es: el nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito en la arena internacional. A mí esto, de verdad, que me parece una visión de Gladiator de la educación, porque competir con éxito en la arena internacional, de verdad que es una visión gladiotitarra de la educación, porque sinceramente yo creo que hay que competir, hay que luchar en la educación, pero hay que luchar siempre con colaboración, con solidaridad. Y competir sin solidaridad no es competir, es arrollar al otro, es pasar por encima del otro, es querer triunfar de cualquier manera y a cualquier precio. Y por tanto no nos importa competir, ser rivales en el amor y en el deporte. El problema es la competitividad sin solidaridad y sin cooperación. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo, dice el texto de la LOMCE, supone abrirles la puerta a puestos de trabajo de alta cualificación. Hombre, hay una vinculación entre la formación y la empleabilidad, pero creerse que el objetivo último de la formación es simplemente llegar a un puesto de trabajo de alta cualificación, y dice: esto representa una apuesta por el crecimiento económico para conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Bueno, si ven estas palabras, economía, competir en la arena internacional, puestos de trabajo de alta calificación, el crecimiento económico, las ventajas competitivas en el mercado global, pues podríamos decir que más bien nosotros tenemos una idea algo distinta del conocimiento y que creemos que el conocimiento debe estar vinculado a valores, que es algo no simplemente que se adquiere y se aplica, no es algo que simplemente se tiene, que no es algo que es simplemente mucho o poco, sino que el conocimiento también es adecuado o pertinente, que no se mide solo por resultados cuantitativos y que desde luego hay gente que lo cuantifica todo sin tener en cuenta los niveles de inversión, el número de profesores, el número de centros, y desde luego el conocimiento nunca sobra. Porque una de las cosas que me inquieta a mí es cuando parece que hay que tener cuidado en no enseñar de más. Esto es lo que más me está llamando la atención últimamente en un debate social. En no aprender algo que no sea inmediatamente útil o rentable. A ver si va a aprender usted algo y luego no lo va a poder aplicar inmediatamente. Pero para quienes tenemos una idea civilizatoria y de la cultura y el pensamiento como desarrollo personal y creación personal, pues esto nos inquieta. Y yo añado esta reflexión al tema de la sobrecualificación. Estoy de acuerdo que tenemos que vincular el conocimiento también a las demandas de la sociedad, no del mercado, a las necesidades sociales, de acuerdo. Pero esta permanente referencia a la sobrecualificación me resulta inquietante. Yo no sé si ustedes conocen mucha gente sobrecualificada. Yo he tenido mala suerte, yo no conozco a muchas. Para mí tener sobrecualificación es como tener exceso de salud. Es como si alguien dijera, es que este tiene demasiada salud para la que emplea. Yo creo que lo que debería es tener una salud un poquito menor y luego, porque es la única que utiliza, ¿no? Pero es que tener salud no tiene límite. Y además, cuanto más mejor, y además esto sirve para tu plenitud y para tu desarrollo. Y ocurre otro tanto con el conocimiento. Así que todo lo que sea vincular el conocimiento a las demandas de la sociedad, de acuerdo. Todo lo que sea mandar un mensaje social de que da lo mismo tener mucho o poco, porque el conocimiento solo sirve para la rentabilidad social y económica, me parece un error. El conocimiento, sobre todo, es liberación, es civilización, es creación de la personalidad, creación del ciudadano activo y libre. Y, por tanto, no se asusten si dan a sus estudiantes o si difunden más conocimiento del debido. No se preocupen.
lo sobrellevaremos. Y en todo caso, el conocimiento no ha de estar solo vinculado al interés. El conocimiento ha de estar también vinculado al bienestar. Y el bienestar es conocimiento con competencias y valores. No hay conocimiento sin competencias y valores. El conocimiento sin competencias y valores es un conocimiento inquietante, peligroso, que conducirá a una sociedad menos libre y menos justa. Y por eso yo, con estas 4 cosas, no quiero dejar de decir toda esta vinculación a la empleabilidad, que hace que hay una concepción del empleo y una concepción del oficio y una concepción del trabajador que también me puede producir inquietud. Una cierta idea como si la formación profesional fuera para los que valen menos, para los que saben menos, para los que pueden menos, para los que tienen menos. Yo estoy absolutamente en contra de esa lectura, absolutamente en contra. Y por tanto, la reivindicación del oficio, de que hay modos distintos de conocer y modos distintos de hacer con dignidad las cosas, y que desde luego hay opciones de vida, son opciones de vida, no resignaciones de vida según el talento que uno haya podido desarrollar. Me parece, por tanto, que llevar a ciclos de formación profesional básica que no conduzcan a la obtención del título de graduado en educación secundaria, que no habiliten para seguir estudios de bachillerato ni de formación profesional de grado medio, significa una cierta concepción de la FP y de la selección, pues que yo lo veo inquietante. Y es verdad que ahora se proponen programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, pero sustituyen a los programas de diversificación curricular. Nosotros hemos de creer en la diversidad. La diversidad no como un mal llevadero, sino como un bien. Lo que pasa es que necesitamos defender que haya recursos para poderlo afrontar con seriedad. Y si hay vías formativas diferenciadas en la educación básica, como decía Pedro, ¿no? Una parece que son académicas y otra que parece que son aplicadas. Las académicas le llevarían a uno hacia el bachillerato y las aplicadas hacia la formación profesional. Pero este carácter orientador del último curso que la LOE defendía, ¿no? La posibilidad de establecer conjuntos de materias, que habíamos un poco tratado de pensar en la LES, la Ley de Economía Sostenible, pues ahora volvemos a empezar con un camino y un sistema un poco distinto. Yo solo puedo decir que, como sé que todos ustedes también harán, lucharemos todo lo que podamos por el bien de la educación, para hacer valer nuestros valores, defenderemos lealmente y nos pondremos a colaboración y a diálogo con todo aquel que desee verdaderamente mejorar la educación y, por tanto, este discurso entre bromas y veras que yo ahora digo, desde luego, nunca sin seriedad, es el discurso también de alguien que se compromete a quien quiera y donde quiera, todos juntos, a hacer valer un modelo de educación plural, diversa, que construye sociedad, que cree en la flexibilidad y que, desde luego, piensa que sin participación y sin equidad no será un modelo de educación. Muchas gracias. Hay preguntas. Sí, a ver, no sé cuánto. Muchas gracias al profesor Ángel Gabilondo por esta magnífica reflexión que creo que nos da muchas ideas y nos hace que nosotros también pensemos y, por lo tanto, crezcamos como personas y como colectivo. Tenemos 20 minutos para poder plantear preguntas, intervenciones, lo que queráis. Si levantáis la mano, el foco del que se quejaba Ángel Gabilondo también me molesta a mí. Levantad bien la mano para que se pueda ver. Hay una palabra pedida. Bueno, de momento. Sí. Sí, buenos días. Primero agradecer por supuesto, a Pedro Uruñuela y a Ángel Gabilondo el que hayan aceptado venir aquí en un sábado por la mañana. Ángel Gabilondo nos ha dicho que este anteproyecto
es un anteproyecto resultista. Yo al analizar la ley, porque claro, mejora de la calidad de la enseñanza suena como muy bien, como que todos los alumnos van a tener unos resultados magníficos acá donde por el sistema que desean realizar las enseñanzas. ¿Cómo? No. Creo que se me va. Como de secundaria. Lo que pasa es que al analizar la ley, el anteproyecto, me parecía que era mucho mejor el título de ley de mejora del abandono escolar. No en el sentido de que fuéramos a mejorar, a disminuir las cifras de abandono escolar, íbamos a superar las cifras de abandono escolar temprano. Por todos aquellos callejones, todas aquellas barreras que se van a interponer en el camino de los alumnos para no conseguir las mejores expectativas de futuro. Yo no sé si esa misma lectura es la que Ángel Gabilondo hace del anteproyecto. Gracias. Hacemos varias preguntas. Sí. Hacemos varias. A ver, si hay más preguntas, por favor. Contestamos juntos. Sí, Andrés. Bueno, yo pregunta. Pregunta, no reflexión. La sociedad está evolucionando. La sociedad está. Hay una apuesta privada, una apuesta por el lucro y hay otra apuesta por lo comunitario. Lo que se tiene que llegar ya a poder dotarnos de un sistema educativo en el cual toda la sociedad se vea reflejada, que pueda optar a su forma de vida. Si hay gente que quiere tener un beneficio de la educación, que lo tenga. Y los padres que quieren que vayan a un sitio, a un centro donde el objetivo de ese centro es obtener beneficios con la educación de los niños, pues que los quieren. Y que los dejen a los que queremos otro tipo de educación, otro modelo educativo, que queremos un modelo educativo comunitario, un modelo educativo en base a la sociedad, que lo podamos construir también. Entonces, que se pueda lograr, se pueda establecer, se pueda legislar una ley que pueda desarrollar todo. Y luego, la sociedad, porque es algo que no vamos a poder evitar de cara al futuro. Cuando ponemos nuestro voto, decidimos... Supongo que esta reflexión se va a puesto en la línea de las que tú haces. En esa decisión de ese presupuesto, Sí, habrá totalmente. un decantamiento más hacia uno o hacia otro. Pero que haya una base en la cual todos podamos tener la educación que queremos para nuestros hijos y para nosotros. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más, por favor? Yo solamente quería hacerle una reflexión, que es que yo sí que he tenido compañeros en la carrera con sobrecualificación y muy especializados y que han terminado trabajando en empresas de auditoría tipo Neurofronter. Con lo que el bien que han reportado a la sociedad con esa sobrecualificación y esa especialización, pues no lo he visto. Si luego encima termina de ministro, pues produce mucho más daño que se puede perder. Es una... ¿Me contesta eso a esas tres? ¿Empiezo con esas tres? Sí, venga. Vamos a Vamos por contestar estas las tres, tres, ¿no? luego seguimos, luego abrimos. La pregunta es quiénes tienen que abandonar el sistema escolar, porque a veces hablamos de cuántos abandonan el sistema escolar. Bueno, la idea de abandono y fracaso son términos distintos, además, cuántos no siguen y a cuántos no acaban, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero da la impresión de que hay modelos. Yo no quiero hacer juicios de intención, pero sí hago juicios de modelos, que hay un modelo según el cual ahora que hay en España 1.700.000 universitarios, 600 y pico mil, ¿no? Venimos de un país que no hace tanto tiempo había 200.000 universitarios. Unos dicen, hay demasiados. Pues
Puede ser. ¿Hay demasiadas universidades? Pues puede ser. ¿Están demasiado extendidas territorialmente? Pues puede ser. Pero había un momento en que había un objetivo que era la universalización, socialización y igualdad de oportunidades del acceso a la universidad, que ha permitido que muchos hayan llegado a la universidad por primera vez, el primero de su familia que va a la universidad. Y a algunos esto nos ha dado una alegría enorme y nos ha producido una reconciliación social. El hecho de que la universidad no sea patrimonio pues, de unos cuantos, de unos selectos y exquisitos señores, porque había 200.000 universitarios hace no mucho. Ahora dicen que como hay 1.600.000, pues que no son muy buenos. Supongo que los 200.000 de antes eran estupendos, todo lo que he oído, pero yo siempre digo, y lo digo una y otra vez, que de este 1.600.000 ya habrá 200.001 buenos. Digo, por animarlos un poco, ¿no? Y en todo caso, lo que quiero decir es que algunos piensan que lo que debe hacer es volver a un modelo distinto, que es que a la universidad no llegue tanta medianía. Y lo que pregunto es si esa medianía es solo medianía de talento o de talentos, como antes he dicho. Y lo que pregunto es si no tienen algunos una nostalgia de cuando éramos nosotros y no todos. Es decir, si no hay detrás de esto una cierta, pregunto, involución hacia un modelo de cierto elitismo. Pregunto. Y pregunto también si cuando se habla del fracaso y del abandono escolar, desde luego, no parece que este modelo sea un modelo que no parece, ¿no? Que afronte el fracaso y el abandono escolar, pero sí puede ocurrir otra cosa, que abandonen los que interesa que abandonen desde un determinado modelo, es decir, aquellos que no pertenecen a este concepto talentoso de élite que está muy condicionado socialmente. Entonces, podría pasar, pero bueno, caricaturas, pero tenemos que pensar que si se abandona el 25%, el 28%, después de toda una gran operación de años, sigan abandonando el 28% o el 30%. Pero algunos tengan más comodidad porque hayan abandonado los que tenían que abandonar. Yo no sé si me explico. Entonces, esta es quiere decir que aquí, cuando se habla de calidad, hay que hablar también de equidad, una y otra vez de equidad. Lo que nosotros queremos es que nadie, por razones económicas, por razones sociales, por razones de extracción social, de dónde haya nacido, de dónde sea, de cómo sea, de dónde ha venido, nadie, ningún talento, esto sí que ningún talento se pierda y nadie deje de tener oportunidad. Porque tenemos una concepción, una dimensión social de la educación. Y porque creemos que la educación lo que hace es constituye una sociedad de iguales en derechos. Y lo que nos inquieta es que haya modelos sociales o modelos de economía detrás de la vinculación de la educación con la economía que lo que hagan es incrementar las distancias. Proletarización de la clase media, los ricos que parece que van, yo no quiero hacer panfletos, pero parece que van sobrellevando la crisis con alguna dignidad y los pobres, ¿qué es lo que pasa? Que si se incrementa la desigualdad, no nos gusta el modelo. Esto es lo que quiero decir. Si se incrementa la desigualdad, no nos gusta el modelo. Y si se lucha contra el fracaso y el abandono escolar, pero esa lucha supone un incremento de la desigualdad y de la oportunidad, tampoco nos gusta el modelo. Con respecto a las reflexiones, bueno, que se han presentado así, bueno, yo también creo en la pluralidad del sistema educativo, en la diversidad. Lo que nunca podré defender es que la educación sea vista como un negocio, como una mercancía, como un producto que debe ser consumido por los ciudadanos. Y hay gente que emplea esas terminologías y yo no estoy de acuerdo. Ahora, sí estoy de acuerdo en el respeto a la libertad de enseñanza, que es lo que dice la Constitución, que no siempre se identifica exactamente con lo que algunos denominan libertad de elección. Y habría que hacer casi aquí un simposio, pero la libertad de enseñanza es constitucional
Lo de la libertad de elección de centro, esto es un asunto distinto, ¿eh? Y convendría que algún día habláramos también de estas cosas, porque se empieza hablando de la libertad de elección de centro y se acaba hablando del cheque escolar, que esto ya no lo sabemos, ¿eh? Por eso, sí, que todos se vean reflejados y sobre todo, muchas gracias a la reflexión en la dirección de que usted decía, ¿no?, de buscar lo común, de buscar una base a partir de la cual luego podamos diferenciarnos, de no hacer un modelo uniformizado, no me gustan los uniformes para eso, y que, por tanto, dentro de una base común, luego el portaaviones tiene que ser común, luego los aviones volarán más o menos lejos, pero una base común. Y luego esos supuestamente sobrecualificados de los que se habla, a mí me parece que no son exactamente, por cómo han sido caracterizados, personas cultivadas, cuidadas, formadas, desde mi idea de lo que es la formación, que incluye una profunda dimensión ética. Y la dimensión ética es un compromiso por la libertad y por la justicia. Y una persona no comprometida radicalmente por la libertad y por la justicia no es una persona formada. Y sin ética no hay formación. Y esto es lo que yo creo. Y de paso me parece que he hablado de algo curricular, ¿eh? De paso me parece que he hecho una alusión a algo curricular, ¿eh?, sobre la ética. Muy bien. Tenemos todavía 5 minutos si hay alguna otra intervención. No lo dejamos, hay ya, lo 2 dejamos. que yo vea, 3, tú también, 4. Sí. Sed breves, por favor, porque tenemos que... Mi pregunta es breve. Yo vengo de una participación muy básica a nivel de AMPA, de algo muy local, de un municipio muy pequeño de la Comunidad de Madrid. Y los papás siempre les tenemos una pregunta. Usted ha dicho, señor Gabilondo, que pasamos por una media de 4 años por una ley orgánica. Es tan difícil consensuar una ley orgánica de base que rige el sistema educativo. Es tan difícil plantearnos que nuestra participación sea única y que no se pueda modificar tan alegremente. Es una duda que tenemos los papás muy de base. O sea, que es verdad que estamos muy desubicados, no sabemos en qué etapa educativa están nuestros hijos, pero solo pedimos que eso sea estable. Es tan difícil formalizar algo así. Sí, por ahí. Bueno, en primer lugar, sentir que es un lujo haber escuchado su intervención, que me ha parecido maravillosa y que espero que la papa la cuelgue en YouTube para que todo el mundo que está aquí pueda reflexionar también. Y lo segundo, y en relación con lo del pacto educativo, es echando mano del momento en que usted era ministro, si quien boicoteó el pacto educativo fue la Comunidad de Madrid, porque el día que se firmaba parecía que Castilla y León firmaba, el portavoz de Educación en el Congreso también mostró una posición favorable y de repente habló Lucía Figar en la SER y el pacto se dio por no hecho, ¿no? Es cierto, porque puede que dentro de España el núcleo más reaccionario que está en Madrid esté intentando imponer su agenda política, ¿no? Ahora, aquí 2. A mí me ha sorprendido mucho en la exposición esa especie de comparación en muchos momentos entre la LOE y la LOMCE. Me sorprende de verdad el silencio con referencia a la LOMCE. La LOMCE ha sido, desde el marco conceptual y desde todo el planteamiento, la gran ley de educación, la ley que podría haber sido transformadora de la escuela y de la realidad educativa, si se hubiera desarrollado. Por eso ha sido criticada con tanta agresión por toda la derecha de ese país. Pero es una ley que tuvo el gran fallo de no tener la dotación presupuestaria para llevarla a cabo. Pero me parece que no se puede silenciar. Ahí, y luego... Hola, buenos días. Yo quería simplemente ver qué opinión os merece el tema de la autonomía de los centros, que tiene tanta relevancia en el anteproyecto, ¿no? Si no es una tergiversación o una utilización más perversa de lo que se puede entender
por verdadera autonomía del centro en la que participa todo el centro y tal, porque puede ser una autonomía excluyente o selectiva de las familias y del alumnado. Ya, se contesta esta, ¿no? Sí, buenos días. Yo, cuando la magnífica exposición que ha hecho aquí, y únicamente preguntarle, porque él habla mucho de ideas fuertes o conceptos que siempre todos hemos entendido que ubican o están, digamos, amparados dentro de una ideología determinada. En estos momentos, esta mañana estaba aquí Gonzo, que además a Papa le ha otorgado un premio por ser un medio de comunicación, que se ha volcado en lo que es el trabajo de la Papa y desmontar pues, una serie de mentiras, calumnias que se vuelcan sobre el sentido de la sociedad en estos momentos, pues está defendiendo un modelo de sociedad que, es mi pregunta concreta, están encuadrados en un componente ideológico, porque muchas veces, creo yo, percibo, como ciudadanos de la calle, como que nos cuesta mantener una ideología, porque parece ser que hoy día las ideologías están como mal vistas, o sea, aquello de la izquierda, la derecha, el centro, esto parece que como que no se lleva. Es verdad que el profesor Gabilondo ha dicho que está en contra de que la educación sea un elemento mercantilista, donde escribías por resultados, etc. Entonces yo, insisto, preguntarle de qué papel tiene la ideología cuando estamos al campo. Gracias. Bueno, sobre estas cosas, a mí me pidieron que hiciera una lectura entre la LOE y la LOMCE. Esto es lo que me pidieron que hiciera. No me pidieron que hiciera una valoración de todo el sistema educativo ni de la historia de educación en España. Esto lo saben los organizadores. Y perdón si no he hablado de otras cosas, porque también se podía haber hablado de la LODE, que no se creen que es un tema menor. Y desde luego la LOMCE, todo mi respeto, mi aprecio a los valores, al modelo, a la recuperación de una dimensión sanamente pedagógica que vincula a la dimensión social y psicológica, y que además fue verdaderamente innovadora, y que es el dolor exactamente de algunos sectores más reaccionarios de la educación. Pero lo único que quiero decir es que tiene usted razón, que yo no quiero minusvalorar la LOCSE del 90 ni la LODE del 85 ni tampoco otras leyes que ha habido de participación, evaluación y gobierno de los centros educativos, lo que se llama la LOPEG-C, ¿no? Y otras tantas, ¿no? Pero, bien, si un día tenemos que hablar en serio de la educación en nuestro país, es indispensable hablar de la LOCSE. Está bien traído, muchas gracias, pero quería solo explicarme que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, os lo he dicho de otra manera. Que yo he venido aquí a responder a lo que se me había solicitado, pero me agrada mucho que salga la LOCSE y que se ponga en su lugar aquí. También ha habido algunas preguntas que tienen que ver sobre el acuerdo, qué pasa con el acuerdo, quién impidió el acuerdo, cómo se impidió el acuerdo. Nosotros nos reunimos todos los miércoles durante casi 6 meses con el Partido Popular, con todo tipo de asociaciones. Los miércoles era con el Partido Popular, es que esto es lo que me acuerdo mejor, lo de los miércoles. Pero hicimos y llegamos a 153 puntos de acuerdo. Y sobre todo lo que más importante, con toda la comunidad social, con los agentes sociales que se portaron estupendamente bien, esa es la verdad, las asociaciones de todas las ideologías, a fijar una docena de objetivos para la educación consensuados, que están ahí y que yo veo que de vez en cuando lo citan cogiendo un trocito. Pero es que la gente guardó el pacto, pero luego lo usa, lo he visto yo. La historia está en que cuando ya estábamos de acuerdo, de repente alguien sintió el terror del acuerdo. Es que los acuerdos dan mucho terror, la verdad. Y notamos que ya empezaron a aparecer otros temas. Que si Cataluña, que si la ley catalana de educación, que si qué pasaba con asuntos que habían quedado un poco más de lado, con la religión. Yo dije, amigo Gabilondo, esto no va a salir. Pero no va a salir una vez que habíamos ya llegado a la posibilidad de firmar.
Y bueno, si yo fuera perverso diría, hubo razones políticas que impidieron la firma, pero yo no soy perverso. Si yo fuera perverso diría, hubo sectores que veían con reticencia el dar este balón de oxígeno a un modelo que con un gobierno socialista. Si fuera retorcido lo diría, pero yo no soy retorcido. O dirías, en el debate interior pues se impusieron los sectores que tenían más influencia en el modelo de educación y que siguen legítimamente pues, haciendo valer sus, comillas, buenas razones, cierro comillas. Yo con esto quiero señalar que no quisiera hacer un juicio de valor de lo que llevo, pero sí les puedo asegurar que hay que incidir en ese camino. Y que cuando hablamos de educación, por ejemplo, de educación infantil, de formación profesional, de educación universitaria, de la enseñanza de idiomas, y cuando hablamos de esas cosas, si tenemos arrestos, somos capaces de encontrar buenos acuerdos. Somos capaces. Y los encontramos. Y hay que ir por ahí. Pero la pregunta está muy llena de sentido, es ¿qué pasa con las ideologías? ¿No? ¿Hay que renunciar a las ideologías? Mire, no hay que renunciar a las ideologías. Y segundo, el que renuncia a las ideologías, ya sabemos qué ideología tiene. Esto lo sabemos desde siempre. Está ya tan censado a qué ideología pertenecen los que renuncian a las ideologías, está ya tan estudiado que detrás de cada propuesta hay siempre un modo de entender las cosas y un concepto de la sociedad, un concepto de la economía, un concepto de la realidad. Lo que ocurre con esta propuesta que ahora tenemos ha sido calificado así también por César, que antes lo he dicho, es que es muy coherente. Y es muy coherente con una ideología. Y precisamente es tan coherente con la ideología que si ustedes leen el preámbulo del anteproyecto, luego las medidas que adoptan son muy coherentes respecto del preámbulo. Así que no critiquemos por la incoherencia. Lo que podemos poner en cuestión es exactamente si los valores, los principios y los modelos que se defienden corresponden a los valores, principios y modelos de quienes creemos en una sociedad moderna, innovadora y de igualdad, de desarrollo y de despliegue desde la equidad hacia una sociedad más justa. Y este es el debate. Pero que ahí hay una ideología es evidente. Es evidente. Y por eso no he pedido, yo digo, ¿cómo se puede llegar a acuerdos sin renunciar a la ideología? Hombre, el acuerdo tiene un determinado límite y el límite es que los podremos poner de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Pero cuando se habla de un pacto educativo se está hablando de eso, de que nos pongamos de acuerdo en aquello que podemos sustentar en común. Y yo pregunto, ¿no podemos nada? Nada. O sea, no estamos de acuerdo en nada. Pues bueno, entonces está bien, no firmemos nada. ¿O estamos de acuerdo en algo? ¿Estamos de acuerdo que en España de 3 a 6 años todos los niños están escolarizados universal y gratuitamente aunque no sea obligatorio? ¿Estamos de acuerdo en que el sistema educativo español es de los más equitativos del mundo? Así ha sido calificado, de los 3 más equitativos del mundo. Y es de los pocos sistemas educativos del mundo que tiene escolarizados los niños de 3 a 6 años. Solo 2 o 3 países del mundo. Y además lo hemos hecho universal y gratuitamente entre todos, sin que sea obligatorio. Bueno, yo suelo decir que lo hemos hecho porque no era obligatorio. Que si llega a ser obligatorio seguro que no lo hacemos. Pero ahora la historia está en qué pasa de 0 a 3 años. Ahora la historia está ahí. Y ese es un espacio decisivo. Un espacio decisivo para los que creemos en la equidad y los que creemos también en la igualdad. Porque ese espacio está siendo atendido fundamentalmente muchas veces en las casas por las mujeres. Y seamos honestos, amigos hombres, seamos honestos, porque luego la conciliación acaba siendo un problema y ahí tenemos que hacer una reivindicación de la equidad también en nuestras propias casas, en nuestros propios corazones. Y, por tanto, la conciliación es un elemento determinante y la financiación es determinante. Que hay muchas familias que no tienen 150 euros para pagar lo que llaman guarderías encima. Quitemos esa palabra. Y la historia está, por tanto, ¿cómo no va a ser una ideología el que hace de eso una prioridad? La educación infantil y además para todos y buscando hacia un camino
de universalización y gratuidad. Eso no es fácil y es muy caro, pero sí es un compromiso de toda la sociedad y hacerlo como una prioridad. No hagamos discursos tampoco fatuos diciendo a partir del lunes todo será universal y gratuito. Bueno, vamos a mirarnos un poco cómo andamos de suelto en los bolsillos, pero sí es nuestro modelo y es hacia lo que vamos y luchamos. Por eso, repito, no renunciemos a lo que creemos. No hagamos de eso tampoco una secta, no hagamos de eso tampoco un pensamiento fundamentalista, no hagamos de eso un reducto donde acabemos oponiéndonos entre sectas, hagamos de eso un espacio de conversación y de acuerdo desde las convicciones. Y luego, para acabar también, ¿no?, la autonomía. La autonomía hay que llevarla hasta la autonomía personal. No se cura el problema de las autonomías quitando autonomía. Se cura el problema de las autonomías dando la autonomía y que no se la queden algunos, la autonomía. Se cura el problema leyendo el artículo 2 de la Constitución. Y el artículo 2 de la Constitución dice que hay derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, que actual esto que cuento, pero habla también de la solidaridad entre ellas. Y yo, cuando veo que citan el artículo 2 de la Constitución y se queda en esa frasecita del final sin citar, les veo el plumero, porque la autonomía está sostenida en un principio de solidaridad. Y esto también, la autonomía de los centros, está sostenida en un principio de solidaridad. Pero los centros están tan vinculados a entornos sociogeográficos de dimensión social que depende mucho del entorno social en el que esté el centro. Hay que hacer un determinado modo de concebir las cosas y ahí no tenemos que ser tan rígidos. Ni en ¿cuántas horas hay que dar de catalán o de español? ¿Cuántas hay que dar? También depende un poco en qué contexto esté situado. Hay sitios que son catalanohablantes y hay que dar más horas de español y en otros sitios al revés. Lo que quiero decir con esto es que la autonomía indica también la capacidad de poder hacer equipos, pero esto significa la capacidad de poder permanecer en un centro un cierto tiempo, significa también, y ahí es donde tenemos que buscar el principio de solidaridad y de equilibrio, para hacer compatible la autonomía del centro, no con una indiferencia respecto ni de los entornos, ni de los demás centros, ni del sistema educativo, ni de la legislación vigente. Por eso, muy atinada y muy acertada la indicación de que la autonomía del centro no sea utilizada como un arma arrojadiza para hacer discursos de exclusión, por ideas religiosas, por ideas políticas, por ideas de concepción, por ideas de creencias. Es que el centro ha decidido en su ideario que a partir de ahora no entrarán puntos suspensivos. Y ahí es donde yo creo que el límite de la autonomía es exactamente el derecho a la equidad. Ese es el límite de la autonomía, es decir, la solidaridad. Y que si no hay solidaridad y equidad, la autonomía es una coartada exactamente para impedir los derechos de todos. Esto es lo que quería decir. Bueno, nuevamente damos las gracias a Ángel Gabilondo por haber estado con nosotros. Seguiríamos hablando, porque es un tema y mucho más contigo, Ángel, que da gusto poder charlar, poder argumentar, poder dialogar, porque realmente estamos aprendiendo mucho. Muchas gracias y ahora hay un café como descanso ahí fuera. Salimos. Gracias, Pedro. Muchas gracias a todos.